Hola, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Agradecemos a Dios por estos medios por los cuales podemos comunicarnos y aún a la distancia tener comunión. Vamos a seguir entonces con nuestra serie, la cual hemos titulado Verdades Esenciales. Esas verdades que son importantes para nosotros como creyentes, verdades que edifican nuestra vida en la verdad de Cristo Jesús. Quisiera que hoy tuviéramos una enseñanza la cual he titulado Una obra suficiente. Quisiera empezar hablando acerca de un símbolo muy importante o muy interesante que a través de los siglos ha sido insignia de los cristianos, y me refiero a la cruz. Aún así quisiera empezar diciendo que crecí en un contexto donde precisamente la cruz no era tomada como un símbolo relevante. Por el contrario, crecí creyendo que la cruz era un símbolo de maldición. Bueno, y de hecho la palabra de Dios utiliza esta expresión para referirse a la cruz. Por lo tanto, digamos que nunca la cruz fue para mí un símbolo realmente relevante. Aún así, cuando voy a la Biblia, encuentro que la Biblia habla de la cruz en muchos lugares, particularmente en el Nuevo Testamento. Algunos han dicho que la cruz realmente llegó a ser un símbolo de la iglesia en el siglo IV, cuando Constantino, el emperador de Roma, aprobó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Así que muchos han rechazado el símbolo de la cruz por esta razón. Otros incluso han ido más allá acerca de cuestiones teológicas, diciendo que realmente la Biblia nunca habla de una cruz, que realmente la Biblia habla de un madero o de un poste vertical. Otros han argumentado de que es imposible que se hubiese practicado la muerte en una cruz, que precisamente era en la cruz en aquella época, que era imposible que fuera en un poste vertical, por lo tanto no era una cruz, pero sí era un lugar, digámoslo así, en forma de T. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Precisamente no pretendo en esta enseñanza, ni mucho menos, defender el símbolo de la cruz, porque realmente a la final esto es sencillamente irrelevante. Podríamos decir que saber a ciencia cierta si realmente fue una cruz, si no fue una cruz, si fue un poste, si fue una T, eso no es lo que importa. De hecho, ni siquiera importa si yo mismo tengo la cruz como un símbolo importante o si creo que no debería ser un símbolo en ninguna manera para el cristianismo porque es símbolo de maldición. Tenga o no tenga en mi mente o en mi corazón la cruz como símbolo. La gran realidad es que esto no importa, porque sería tan importante esto como pensar, bueno, ¿de qué material estaba hecha la cruz? ¿Qué clase de madera? ¿Era madera de pino? ¿Era madera de ciprés? ¿Era nogal? Insisto, es irrelevante. Porque podría yo tener la cruz como un símbolo muy preciado, hasta podría adorar esa cruz y no entender realmente que lo importante no es el símbolo, sino lo que realmente eso significa. ¿Qué significa realmente la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Cuando tú y yo comprendemos esa verdad, todo lo demás, digamos, lo que cae en su lugar. Lo que realmente importa es lo que ocurrió en ese lugar. Y ese es el centro del cristianismo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra fe verdadera y sincera. Si entendemos lo que ocurrió en aquel lugar, entonces nuestra fe estará fundamentada en la roca. Y es de esto de lo que quiero que hablemos a través de la palabra de Dios en esta hora. Por eso le he puesto, nuevamente repito, una obra suficiente. Porque podría decir, bueno, si a mí me preguntaran, para ti, ¿qué significa la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? ¿O qué es la cruz? Podría decir, es el lugar donde Cristo murió por mis pecados. Eso es verdad. Y estaremos hablando de ello en un momento. Pero quiero decir que hay más todavía en la verdad maravillosa de la cruz. Es más, el autor, que para mí es un gran escritor bíblico, John Piper, tiene precisamente un libro que se titula 50 razones por las que murió Cristo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Podríamos pensar que aún hay más razones por las que murió Cristo. Pero lo que he querido hacer en esta enseñanza es que vayamos a la palabra de Dios y, digámoslo así, sinteticemos esa verdad maravillosa y gloriosa. Y no pretendo abarcar todo lo que la Biblia dice sobre este tema, pero sí que veamos en síntesis, de una manera condensada, las verdades más importantes de lo que sucedió ese día cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que quiero que en esta hora veamos
4 verdades maravillosas que ocurren en aquel evento trascendental. Lo primero que quiero que veamos es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo cumplió el propósito. ¿A qué me refiero? La obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente y eficaz para nuestra salvación, porque lo que se logró en la cruz del Calvario fue cumplir el propósito establecido por Dios desde la eternidad. La cruz, el Hijo de Dios muriendo en una cruz, no es un accidente, no es un plan B de parte de Dios. Cristo vino a cumplir el plan que estaba determinado aún antes de que este mundo existiera. Y esta es una verdad sumamente importante. En Dios realmente no hay casualidades, ni en lo pequeño ni en lo grande. ¿Cuánto mayor aún ha de ser un evento que realmente estaba diseñado por Dios? Que su Hijo fuera a morir en una cruz por ti y por mí, pecadores. De hecho, esto es lo que muestra la palabra de Dios de una manera impresionantemente clara. La Biblia nos enseña que lo que Cristo hizo en esa cruz era un plan predeterminado. En Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice: Él no está aquí. Este es un ángel que está hablando con unas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús cuando ahora esta tumba estaba vacía. Por supuesto, ellas no lo sabían, pero allí se aparece un ángel y les dice: Él no está aquí. Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, sigue diciendo el versículo 7, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Es impresionante. Jesucristo mismo habló muchas veces a sus propios apóstoles, a sus propios discípulos, que Él iba a morir en una cruz, que Él iba a entregar su vida, que Él iba a resucitar. Jesucristo sabía lo que había venido a hacer a este mundo. En el mismo capítulo, precisamente después de que Jesucristo se encuentra con unos hombres, los que conocemos como los caminantes a Emaús, Él viene hablando con ellos. Y en el versículo 26 dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Lo que Jesucristo le está diciendo a estos hombres es: ¿acaso ustedes no pueden entender? Ustedes que son estudiosos de las Escrituras, allí Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ustedes no pueden ver que era muy claro que los profetas hablaban acerca de esta verdad, que el Mesías, que el Cristo, es decir, el mismo, el Salvador, tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. En otras palabras, Jesucristo, obviamente más que nadie, siendo Dios, sabía realmente lo que Él había venido a hacer a este mundo. Y morir en la cruz del Calvario, insisto, era el plan determinado por Dios. Los profetas lo anunciaron, la palabra de Dios ya lo decía cientos y aún miles de años antes de que el mismo Señor Jesucristo viniera a este mundo a morir. En Hechos capítulo 17, versículo 3, este es el apóstol Pablo predicando en una sinagoga en Tesalónica y dice que él explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pablo está explicando las profecías. En otras palabras, está explicándole a estos judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, les está explicando cómo la Biblia que ellos mismos leían, bueno, en ese momento no se llamaba Biblia, pero este libro que para ellos era tan especial, este libro que para ellos era la palabra de Dios, por supuesto, el mismo libro que hoy nosotros creemos que es la palabra de Dios, a través de las profecías, a través del Antiguo Testamento, Pablo demostraba que el Mesías tenía que sufrir y resucitar. Pablo mostraba a través de las Escrituras que la Biblia claramente enseñaba antes de que Cristo viniera que Él iba a morir por nuestros pecados. En la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué es eso tan importante? Cristo murió por nuestros pecados y allí está, tal como dicen las Escrituras. Insisto, la muerte de Cristo no es un evento incidental, es lo más trascendental en este mundo. La muerte del Hijo de Dios en una cruz por ti y por mí para perdonar nuestros pecados es lo más grande que ha hecho Dios por nosotros. Pero esto no es algo que tomó por sorpresa a Dios o a Cristo Jesús. Tomó por sorpresa a los discípulos porque todavía no podían entender, pero este era el plan, el propósito diseñado por Dios. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 20 de esta manera: Dios lo eligió, está hablando de Jesús, como el rescate por ustedes. Y allí viene: mucho antes de que comenzara el mundo,
Esto es impresionante. Aún antes de crear el mundo, ya el plan de Dios estaba diseñado para que en este mundo un día viniera Cristo a morir por nosotros. Sencillamente no hay nada que tome por sorpresa a Dios, insisto, mucho menos este evento que es el más importante que ha ocurrido en esta tierra. Por eso sigue diciendo el versículo allí de Pedro, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Cristo vino en el momento preciso, en el momento oportuno. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 encontramos esta verdad maravillosa. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. Allí está hablando entonces de las personas que se pierden, las personas que no creyeron en Cristo Jesús, que adoran el sistema de este mundo, que viven solo para las cosas de este mundo. Pero dice que ellos no están inscritos, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, pero allí sigue diciendo el versículo, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Esta verdad es impactante. Algunas traducciones han querido suavizar ese versículo y cambiando un poco el significado, pero la gran realidad es que realmente el texto en el idioma original dice así, que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. Esto no significa que Cristo había muerto antes de que este mundo fuera creado, de ninguna manera. Esto significa que antes de que este mundo fuera creado, Dios ya tenía preparado el Cordero para salvarnos. Por eso podemos decirlo con toda claridad y con confianza. Lo que sucedió con Adán y Eva no fue un accidente, no fue algo que se salió de las manos de Dios. Lo que sucede contigo y conmigo, aún nuestras fallas, nuestros errores, no es algo que Dios desconozca. Aún antes de que tú y yo cayéramos, tropezáramos, nos desviáramos, Dios lo sabía. ¿Por qué? Porque es que Dios no vino a salvar a buenos. Porque es que aún el plan de Dios antes de crear este mundo no era crear una raza perfecta que nunca fallara. Por el contrario, Él tenía un plan diseñado de tal manera que Él sabía y estaba dentro de su plan que este mundo cayera en pecado, que la raza humana se perdiera para venir a rescatarnos. ¿Por qué? Porque de esta manera Él mostraría su amor inagotable a ti y a mí que no lo merecemos. En simples palabras, el plan de Dios era salvar. Y para que haya salvación es necesario que haya a quien salvar. Estábamos perdidos, Él nos salvó. Este siempre ha sido, fue y será el plan y el propósito de Dios. Es hermoso entender esto. Es hermoso comprender que realmente Dios quiso salvarnos. Así que este es el plan. Cristo en esa cruz estaba cumpliendo el mismo plan de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos que Cristo estaba allí satisfaciendo la justicia divina. Cristo satisfizo la justicia. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es meramente que murió por nuestros pecados, sino que Él satisfizo la justicia de Dios. La ira de Dios fue aplacada en la cruz. Fuimos declarados justos por la sangre de Cristo Jesús. Insisto, por eso la cruz, aunque podría ser un símbolo que nos identifique, más que un símbolo, más bien nos recuerda que alguien justo, perfecto y sin mancha, el Cordero de Dios, fue allí en esa cruz donde quitó nuestros pecados. Ahora, esto es sumamente importante, porque podríamos pensar que ya lo sabemos. Esto es algo que se conoce mucho a través de la religión popular. ¿Quién no ha escuchado que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero aún tú y yo muchas veces estamos afligidos y angustiados por nuestros pecados. Ahora, con esto no quiero decir que cuando fallamos no nos sintamos mal. Eso no es cierto. Cuando tú y yo fallamos, es necesario que nos arrepintamos. El mismo Espíritu Santo nos lleva a comprender que lo que hicimos estuvo mal. Pero tú y yo ya no necesitamos correr a los hombres. Tú y yo ya no necesitamos hacer sacrificios por nuestros pecados. En esa cruz Cristo murió por tus pecados y los míos. ¿Por cuántos pecados? Por todos los pecados. Y aquellos por quienes por gracia hemos creído en su obra. Por eso esta enseñanza se titula precisamente Una obra suficiente. Esto es demasiado importante. En la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso en Juan capítulo 19 versículo 30 la palabra de Dios dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Este es uno de los versículos quizá más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Por una palabra que allí en nuestro idioma español ha sido traducida como todo ha terminado, o como lo ha traducido la versión más popular de la Biblia, consumado es.
La gran realidad es que la última palabra que Cristo expresó en la cruz del Calvario, justo antes de, como dice allí la palabra de Dios, inclinar la cabeza y entregar su espíritu, en simples palabras, morir. La última palabra que Jesucristo expresó antes de morir fue consumado es, o todo ha terminado, que en el idioma original, insisto, es una sola palabra. Pero no es sencillamente como, bueno, mi sufrimiento acabó, hasta aquí llegué yo. No, eso no es lo que significa esa palabra. Lo que realmente significa esa palabra era una palabra en la antigüedad para un sistema legal. Lo que literalmente significaba era que una persona había sido absuelta, exonerada de todos sus cargos, o que había sido su deuda cancelada o perdonada. Era un término jurídico, era un término judicial. Lo que realmente dijo Jesucristo en la cruz del Calvario es: aquello para lo cual vine a este mundo ha sido terminado, ha sido cumplido. Aquello para lo cual yo estaba esperando desde la eternidad, que llegara el momento preciso para hacerme hombre e ir al mundo y llevar a cabo, eso ha concluido en este momento, ahora que estoy aquí muriendo en esta cruz. ¿Qué es lo que significa esto? Que allí Cristo Jesús estaba muriendo por todos nuestros pecados, que allí Cristo Jesús estaba cancelando la deuda tuya y mía por completo. Nosotros hoy no tenemos que sufrir la condenación por nuestros pecados. Cuando fallamos puede que suframos consecuencias por nuestros pecados, pero son consecuencias en esta tierra. Pero lo que demandaban nuestros pecados era la condenación eterna, y en la cruz Cristo dijo: eso ya no es posible para aquellos por quienes he muerto, porque aquí estoy yo muriendo por ellos, pagando su deuda. La deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido saldada. Cristo lo dijo en la cruz del Calvario. Sí, si tú y yo fallamos, podemos acudir a Él y Él nos perdona, porque ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: pues mediante esa única ofrenda. Y quizá estas verdades son increíblemente maravillosas. De verdad no hay palabras para expresar lo que dice este versículo, porque dice que es mediante esa única ofrenda, la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que nos está mostrando el escritor a los Hebreos. Dice: Él, hablando acerca de Jesús, perfeccionó para siempre a los que Él está haciendo santos. Este es uno de esos versículos que digo que sería maravilloso que nos aprendiéramos de memoria. Hebreos 10:14, mediante esa única ofrenda, mediante ese único sacrificio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente, dice allí, para perfeccionar para siempre a los que Él está haciendo santos. Aún así, esa última parte debería decir: a los que han sido santificados. En simples palabras, toda nuestra salvación ha sido concluida en la cruz del Calvario. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios nos perfecciona. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios nos declara justos. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos declara santos a ti y a mí, que no lo somos. Es impactante esta verdad. Qué maravilloso es Dios. Lo que Cristo hizo es suficiente para tu salvación y mi salvación, y para la salvación de todos aquellos que han de creer en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, un versículo que usamos mucho: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Esto es sumamente impactante, de verdad. Uso mucho esa palabra, pero es que de verdad impacta profundamente mi corazón. Cristo sufrió una sola vez por nuestros pecados. No hay necesidad ni siquiera que tú y yo ahora suframos por nuestros pecados. Insisto, nos sentimos mal cuando pecamos, pero entendemos que Cristo sufrió lo que realmente merecían nuestros pecados. Así que por eso es que Dios nos puede llamar a ti y a mí justos, aunque no lo somos. Por eso es que Dios nos puede llamar a ti y a mí santos, aunque no lo somos, aunque somos tan imperfectos. Por eso es que Dios nos puede llamar a ti y a mí perfectos, sus hijos, sus amados, aunque somos tan imperfectos. ¿Por qué? Porque Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Porque el que nunca pecó murió por ti y por mí una sola vez para llevarnos a salvo con Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo compró la libertad. En la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos allí una obra suficiente, una obra eficaz para lograr nuestra salvación, porque allí Cristo nos hizo libres tanto del pecado como de la ley. Y es un concepto que ruego a Dios que nos permita comprender, porque
Como diría alguien, como diría el salmista, es demasiado grande para poder comprender esta verdad tan maravillosa, pero que Dios abra nuestros ojos para comprenderla de tal manera que nos gocemos y nos alegremos en Él. Cristo vino a este mundo y en esa cruz Él compró nuestra libertad. La gran realidad es que, insisto, tomando nuevamente el término que Cristo usó antes de morir en la cruz, todo ha sido terminado, todo ha sido consumado. La obra ha acabado. He pagado el precio por ellos, me pertenecen, podríamos decir. Es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo nos compró al precio más alto, su sangre, su propia vida. Por eso cuando hablamos de la cruz, más que insisto, hablar de un símbolo, hablamos de un evento, lo que sucedió en ese lugar. Y lo que sucedió en ese lugar es que Cristo compró nuestra libertad. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es una verdad sumamente importante. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue colgado en esa cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, no solamente lo hizo por nuestros pecados, sino que Él quitó la maldición de la ley. Ahora, algunos teólogos y personas muy respetadas han interpretado esto como que Cristo lo que hizo fue quitar la maldición de la ley, pero tú y yo tenemos que obedecer de igual manera la ley. Quiero decirlo, no es lo que dice el texto, ni es lo que enseña la Biblia. Para muchos esto es chocante y confrontante, pero es la verdad. Cristo nos quitó a nosotros del yugo de la ley. Cristo eliminó la ley para nosotros. Lo quiero decir de esta manera. Y quiero decirlo con mucho amor, con mucha gracia y con mucho cuidado. Quisiera que esto fuera algo en lo cual de verdad pusiéramos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es sumamente importante. Es como si de verdad Cristo nos dijera: ahora no hay ley para ti. Alguien podría decir: ¿cómo que no hay ley? Entonces podemos hacer y deshacer, matar, robar. No, eso no es lo que realmente estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, es como si hoy no tuviéramos ley. O no es como que si no tuviéramos ley, es que no tenemos ley en un sentido. No tenemos que ir y buscar una lista de leyes o reglamentos que cumplir. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer? Esa es la verdad más maravillosa. Por eso quiero aclarar, y aprovecho para decirlo en este momento, que estas verdades son maravillosas, como lo estamos viendo, son verdades esenciales para los creyentes. Aquí quiero decir que la ley todavía tiene vigencia e importancia para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Por supuesto, gracias a Dios por la ley para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Se imagina usted decirle, por ejemplo, a un asesino psicópata, decirle a una persona que asesina gente por placer, decirle que no hay una ley para él que lo condene? Eso sería desastroso. No es lo que estamos diciendo en esta enseñanza. Esta enseñanza y lo que estamos diciendo aquí es para aquellos que han sido comprados a precio de sangre por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para aquellos a quienes Dios les ha transformado y les ha cambiado el corazón. Para una persona para quien ahora no necesita una ley para saber que no está bien quitarle la vida a otra persona. Ese es el punto interesante. Para aquellos que han creído en Cristo Jesús no es necesaria la ley, porque en ellos ahora está el mismo amor de Dios que brota del Espíritu Santo. Esta persona de hecho ni siquiera le quiere hacer mal a otros, pero no porque tenga una lista de leyes, y eso es lo glorioso, porque Cristo es como si nos dijera: tú ahora no tienes que guardar leyes. Tú ahora no tienes un yugo que te diga lo que tienes o no tienes que hacer. Yo mismo he tomado tu vida en mis brazos. Yo he cambiado tu corazón. Yo te he llenado con mi Santo Espíritu para que camines en este mundo siendo mi luz, mostrando a otros y reflejando la verdad maravillosa de lo que es ser hijos de Dios. Pero esto es maravilloso porque no es a través de una lista de leyes. Cristo quitó la ley de nuestras vidas. Insisto, es como si la palabra de Dios nos dijera: tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús ya no necesitamos estar preocupados por una lista de leyes o de reglas, porque en la cruz del Calvario Cristo eliminó todo esto. Si alguien pensara que esto es como fuerte y no puede que no sea cierto, vayamos a Efesios capítulo 2 versículos 14 al 16. Dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. El versículo 15 dice: lo logró
Y allí está, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Es demasiado claro. Cristo puso fin a este sistema. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿Cuál era esa hostilidad? ¿Cuál era ese muro que nos separaba? La ley. Lo que la palabra de Dios dice es, y Cristo la quitó, Cristo la anuló. Insisto, tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice, tú ya no tienes que vivir bajo una ley porque para ti no existe. No solamente no existe la ley, y aquí es donde viene la parte más fuerte aún. Digamos que en un sentido para ti y para mí que hemos creído en Cristo Jesús, no solamente es vivir como si no hubiera una ley, es decir, no hay una ley que nos acuse. No haya algo que nos diga eso que hiciste está mal y te va a llevar al infierno. Por supuesto que el Espíritu Santo nos enseña lo que está bien y lo que está mal, pero ya no es acusándonos y diciéndonos, hiciste eso, te vas al infierno. Eso ya no existe. Más bien, la palabra de Dios nos enseña que para nosotros no debería en un sentido existir ya ese concepto tanto de ley, unas leyes que cumplir, como ni siquiera pecado. ¿A qué voy? Y aquí obviamente quiero aclarar un poco. Quiero ir allí mismo a Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Por supuesto que todavía hay pecado porque fallamos. De hecho, la palabra pecado significa errar al blanco, fallar, no darle a donde habíamos apuntado. La gran realidad es que seguimos pecando, seguimos fallando, pero tanto la ley como el pecado ya no hacen lo que se suponía que hacían. El pecado ya no nos condena. Tú y yo hoy podríamos pecar, fallar, sí, y eso no nos condena. Ahora, cuando digo podríamos, estoy diciendo que existe la posibilidad de que como humanos fallemos. No estoy diciendo que tenemos libertad de pecar. Quiero aclarar eso. Pero lo que estoy diciendo es que aunque pecáramos, el pecado ahora ya no tiene las consecuencias que tenía para nosotros. La Biblia enseña claramente que la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo ya murió para que ahora la paga del pecado no sea la muerte para nosotros. Pecamos, fallamos, nuestro Dios nos disciplina. Aún así, es claro que el verdadero creyente ni siquiera quisiera pecar, pero pecamos. Por eso entendemos que tanto la ley ya no nos condena, como el pecado tampoco. Hemos sido libres de estas condenas, hemos sido libres de estas cosas. Insisto, ahora Dios nos guía a vivir en obediencia, por gratitud, para alabanza de su gloria. Por eso quisiera que fuéramos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y allí dice la palabra de Dios algo maravilloso. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Esto es increíble. La ley ya no es para los cristianos, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Es simple, lo quiero decir de esta manera. Al cristiano verdadero, al que ha sido transformado por el poder de Dios, no necesitas colocarle una lista de leyes. Y aún así, Él buscará la obediencia. Y aún así, Él buscará vivir para Dios. Al cristiano no necesitas encarcelarlo en un grupo de conceptos que tienes y no tienes que hacer. Y aún así, Él va a buscar agradar a Dios. Por el contrario, aquí sí quiero decirlo, al que no es cristiano, necesitas encajonarlo, necesitas encerrarlo, necesitas colocarle una lista de leyes. Y aún así, ¿qué va a hacer esta persona que no tiene a Cristo en su corazón? Como decimos nosotros coloquialmente, echa la ley, echa la trampa. Eso es cierto para aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Porque para quienes tienen a Cristo Jesús, aún sin ley, la obediencia es el deseo de su corazón. Así que es importante aclarar que la ley sigue cumpliendo un propósito importante. Seguir encarcelando, seguir sometiendo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero a una persona que tiene a Cristo en su corazón, de esa persona brota amor, de esa persona brota obediencia. Insisto, ni siquiera porque haya una ley, ni siquiera porque haya obligación. Qué maravilloso es entender que esto es verdad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando miramos todo eso decimos la cruz es más que sencillamente un símbolo. La cruz, lo que sucedió ese día en esa cruz es maravilloso.
Cristo compró nuestra libertad, libres del pecado, libres de la ley, pero libres para servir a Dios por amor, libres para servirnos y amarnos unos a otros por lo que Cristo hizo por nosotros. Ya no somos prófugos de la justicia divina, sino que nuestra condena fue pagada por Cristo en la cruz. Este ha sido el propósito eterno de Dios. Por eso dice en Colosenses, creo que es un pasaje que lo resume de una manera maravillosa. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y allí viene el versículo 14 que es hermoso. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es increíble, es maravilloso. En la cruz, Cristo Jesús nos dice, es como si ya no hubiera una ley que te acuse y es como si ya no hubieran pecados que te condenen, pero que cuando uno entiende esto, uno puede decir, gracias por esta salvación, quiero vivir para tu gloria, Señor. Y como si fuera poco, el último punto que quiero que veamos es hermoso, porque allí en la cruz del Calvario, Cristo adquirió la adopción. No solamente este ha sido el propósito eterno de Dios y la justicia ha sido satisfecha y nuestra libertad ha sido comprada, sino que Dios nos ha hecho parte de su familia, nos ha hecho sus hijos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo vino a este mundo no solamente a ganar nuestras almas, no solamente a comprar nuestra libertad, sino que Él vino a hacernos parte de su familia. Somos parte de la familia de Dios. Quiero decir esto con amor. Estamos en un mundo, en una cultura. Nuestro contexto es de padres, muchos, no todos, pero muchos padres que no tienen responsabilidad, padres que han abandonado. Es posible que la mayoría vengan de hogares disfuncionales. Hoy la mayoría de nuestros jóvenes, niños, están creciendo, si acaso, con un solo padre. Esto es triste, por supuesto. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque para muchos eso que les ha acontecido es uno de los motivos por los cuales ellos no pueden llegar a comprender que Dios no es así. Ellos piensan que Dios es como los padres humanos, como los padres terrenales, que muchos de ellos no son responsables y abandonan. Pero aquí quiero decirlo que uno de los conceptos más hermosos, más preciosos que la Biblia nos enseña es el concepto de la adopción. Dios nos ha hecho sus hijos e insisto, Dios es un padre verdaderamente amoroso. Dios no es un padre que abandona. Dios no es un padre que se da por vencido. Dios no es un padre irresponsable. Si tan solo Dios nos permitiera ver esta verdad maravillosa, si tan solo Dios abriera nuestros ojos y nos dejara contemplar que en verdad somos sus hijos, podríamos unirnos a las palabras del salmista en Salmos 27:10, quien dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. La versión popular dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el salmista no está diciendo que el papá y la mamá no lo abandonaron. Más bien lo que él está diciendo, mi papá y mi mamá me pudieron haber abandonado. Las personas más importantes en mi vida, más necesarias en este mundo me pudieron haber abandonado desde niño, pero Dios nunca hace una cosa de estas. Esa es la gran realidad. Cuando tú y yo entendemos que Cristo en la cruz del Calvario no solamente compró nuestra libertad, no solamente satisfizo la justicia divina, sino que cumplió el propósito de Dios, el propósito eterno. Y en ese propósito y en ese plan estaba el hacernos a ti y a mí, que creemos en Cristo Jesús, sus hijos. Quiero decirlo, Él no abandona a sus hijos. La gran realidad es que a veces, es triste, actuamos como hijos rebeldes. A veces no somos los mejores hijos, pero quiero decirlo, pero aún así Dios no abandona. Aún así Dios no abandona. Dios no abandona, nunca lo ha hecho y jamás lo hará. Nunca abandonará a sus hijos. Por eso en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, está hablando de Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hemos nacido de Dios. Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, hemos nacido de Dios. ¿Por qué fue posible esto? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en esa cruz nos hizo parte de su familia.
Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre, que era la expresión más íntima de un niño para su padre, que era la conexión más estrecha, la relación más íntima que tenía un pequeño bebé con su padre. Abba, Padre. ¿Qué es lo que significa? Que tú y yo podemos hoy, por la obra de Cristo, llamar al mismo Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, el mismo que nos creó físicamente, por la obra de Cristo Jesús y a través de su Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo en su familia para que lo llamemos Abba, Padre, para que lo llamemos Padre, para que lo llamemos como un niño recién nacido o como un niño pequeño llamaría a su papá. E insisto, Dios no abandona, Dios no lo hace. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 26, la palabra de Dios dice algo increíble: pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios por Cristo Jesús. Hijos de Dios por lo que Él hizo en la cruz. Hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque somos santos, puros, perfectos y sin mancha por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque aunque éramos enemigos, Cristo saldó esa deuda y ahora nos ha hecho parte de la familia de Dios. Porque estábamos bajo la ley. Sí, había unas leyes que nos decían: eres culpable, eres pecador. Había pecado que demostraba que éramos culpables, pero ahora Cristo nos ha libertado de todo esto. El propósito de Dios, aún antes de crear este mundo, era enviar un Salvador para hacernos sus hijos. Qué maravilloso es esto. Esto me lleva a mi pregunta fundamental. Esto me lleva a la pregunta más importante que puede hacerse, y es el título de esta enseñanza. Lo quiero hacer en forma de pregunta. ¿Será que entonces no es esta una obra suficiente? ¿Será que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para llevarte a ti y a mí al cielo? La pregunta sería: ¿qué más se necesita? ¿Qué más hay que hacer para llegar al cielo? Si el plan de Dios era salvarnos aún antes de crearnos. ¿Qué más se necesita para ir al cielo si ya Dios nos ha declarado justos por la obra de Cristo? ¿Qué más se necesita para ir al cielo si la ira de Dios ya ha sido aplacada por la obra de su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Qué más se necesita para ir al cielo si ya no hay ley que nos condene ni pecado que nos juzgue? ¿Qué más se necesita para ir al cielo si ahora somos hijos de Dios por lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros? Sencillamente esta es una obra suficiente. No necesitamos más. Lo que tú y yo hoy somos delante de Dios es real por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa verdad, nada ni nadie nos la puede quitar porque está en las manos de Cristo Jesús, porque está escrita con sangre, la sangre del amado Hijo que derramó en la cruz. Una salvación verdaderamente grande y maravillosa, hecha por ti y por mí, para que hoy seamos su precioso tesoro, para que hoy estemos en sus manos seguros y podamos llegar al cielo por esa obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros. Simplemente tengo que decir, esta es una obra más que suficiente. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, nos encontramos seguros en sus manos. Aquí es donde quiero decir, por eso insisto, la cruz tiene que ser más que un símbolo, pero que cuando recordemos la cruz, recordemos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es quizá más de lo que nosotros aún alcancemos a entender, pero ruego a Dios que nos deje entender un poco la maravilla de su salvación. Quisiera que termináramos en oración diciendo: gracias Dios por esta obra suficiente hecha a nuestro favor. Padre celestial, eterno Dios, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Gracias una vez más por permitirnos compartir tu verdad y escuchar tu voz. A pesar de que toda esta situación que estamos viviendo nos pueda tener alejados físicamente, la verdad de Cristo nos une de una manera impresionante. Gracias por recordarnos hoy que la cruz es más que un símbolo. Gracias por recordarnos hoy que lo que Cristo hizo en la cruz realmente es trascendental. Que lo que sucedió aquel día en esa cruz es suficiente para salvar nuestras almas.
Gracias por recordarnos hoy, Padre amado, que la justicia ha sido satisfecha. Gracias por recordarnos, Padre Santo, que en Cristo Jesús ya no estamos ni bajo la ley ni bajo el pecado. Gracias por recordarnos hoy, Padre amado, que de verdad te llamamos Padre con una seguridad tal que nos da tu Espíritu, que sabemos y estamos seguros que somos tus hijos y nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar como no lo has hecho hasta ahora. Gracias por recordarnos hoy que este ha sido tu plan eterno, un plan que diseñaste aún antes de crearnos. Gracias por tu iglesia que donde quiera que se encuentre, aún a la distancia, finalmente está en ti. Está unida en un solo espíritu, está unida en tu verdad, está unida en la gloria de Cristo Jesús. Sabemos que somos familia, aunque hoy nos separe la distancia, el corazón en el Espíritu Santo nos une como tus hijos, Dios. Gracias por tan grande salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más quiero extender un saludo muy especial, decirles que esperamos verles muy pronto, que deseamos que con la gracia de Dios todo este tiempo termine, pero aún así tener paciencia porque será en el tiempo que Dios haya señalado. Rogamos a Dios que Él sea fortaleciéndonos cada día, fortaleciéndonos en el Espíritu, en su palabra y en la unión de la verdad del Espíritu en Cristo Jesús, y que así podamos, a pesar de toda esta situación, seguir fieles y confiados en Jesucristo nuestro Señor. Un abrazo y que Dios les bendiga.